tiempo, nueva vida Dios te quiere dar. Ven y únete a los miles, restaurados por su gran amor. Hoy su iglesia se levanta, restaurada por su amor y gracia. No te quedes en tu casa, ha llegado el tiempo de alabar. Restaurados para restaurar, un nuevo tiempo para comenzar. Ven y únete a tu nuevo hogar, esta es tu casa de restauración. La fe débil, diga conmigo, la fe débil. La fe débil, por lo tanto, produce hermanos débiles en la fe. La fe débil produce cristianos débiles en la fe, creyentes débiles en la fe. Alguien puede decir, hermano, pero ¿por qué tenemos que estudiar la fe débil si yo no quiero tener una fe débil? Yo quiero tener una fe fuerte y una fe madura, una fe perfecta, una fe desarrollada. Pero justo hay que tener en cuenta, amén, y estudiar la fe débil o los hermanos débiles en la fe para poder evitar, amén, siempre estar con una fe débil, con una fe que todo le da miedo, que todo lo juzga, que todo le confunde. Y tenemos que estudiar, porque déjeme decirle, el apóstol Pablo ocupó por lo menos casi 2 capítulos completos a hablar de esta fe débil o de los hermanos débiles en la fe. Por lo menos 2 capítulos, capítulo 14 de Romanos y los primeros 8 versículos de Romanos 15. Y un capítulo completo en 1 Corintios capítulo 8, todo acerca de la fe débil o los débiles en la fe. Si no se cura este mal, si no se cura esta enfermedad, si no se cura esta debilidad de la fe, puede producir grandes y serios problemas, cismas, divisiones. Tanto en la época de Pablo ya ocurría divergencias y hasta divisiones y separaciones por no entender ciertos asuntos o ciertos problemas. Confundían entre mandamiento y opinión, entre mandamiento y tradición, entre mandamiento de Dios, palabra de Dios y religión. Y confundían ciertas prácticas y actividades que no quizás eran pecados en sí, pero eran asuntos de discusión que estaban convirtiendo a la iglesia en ciertas divisiones. Y él ahí por lo menos habla de 2 asuntos que lo vamos a tratar a poco, así que no se me desespere. Tranquilo, dígale hermano que está a la par, tranquilo, despacio, que estamos aprendiendo palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Y si en ese tiempo, de hecho, que hubo muchos problemas divergentes, él habló de 2, puso 2 ejemplos. Ahora, si lo aplicamos a nuestros días, a la actualidad, a la iglesia en general, en el mundo de hoy, en los 5 continentes, vamos a encontrar muchos temas controversiales todavía, por los cuales se han generado divisiones y confusiones, de las cuales Dios y el Espíritu Santo no quiere que usted se pierda, se equivoque, retroceda, se debilite y pierda el premio de la salvación y de la bendición de Dios. Ahora sí, ojo, pestaña y ceja y oreja. ¿Cuántos están acá? Vamos a leer la palabra. Romanos capítulo 14. Vamos a leer la palabra. Amén. Vamos ahí. Vamos a ponernos de pie, hermano, porque algunos ya están dormidos un poco raro, un ojo abierto, otro cerrado. Amén. Abra bien sus ojitos y abra bien su mente y su corazón. Vamos a leer. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Seguimos. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Vamos, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Primero el asunto de la comida, el alimento. Amén. Ahora entra otro asunto del día. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que hace caso del día, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace.
El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Lo importante es que ambos, el que come y el que no come, da gracias. Gloria a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Seguimos. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿De quién eres, hermano? ¿De quién es el débil? Del Señor. ¿De quién es el fuerte? Del Señor. Ambos. Amén. Vamos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Seguimos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos algún día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ese es otro tema. Hay tres tipos de juicio: juicio ante el tribunal de Cristo, el juicio de las naciones y el juicio en el gran trono blanco. Esos son esos tres juicios finales que están reservados para el futuro. Amén. Ante Dios. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Ante quién se va a doblar toda rodilla? Ante el Señor. Y es mejor doblar rodillas acá nada más y adorarle y alabarle. ¿Cuántos dicen amén? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Seguimos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Decisiones. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo. Eso era lo que pensaba Pablo. Pablo se consideraba como un fuerte en la fe. Ya lo veremos. Amén. Que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado o se ofende su débil conciencia, como dice en otro pasaje, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Seguimos. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios, aquí, eso sí lo leemos todo, aquí concluimos. Porque el reino de Dios no es comida. Grítelo, confiéselo, declárelo. 1, 2, 3. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Padre, bendícenos con tu palabra y por tu palabra. Gracias a Dios porque eres bueno. Ayúdanos, instrúyenos, guíanos a toda luz y a toda verdad, Señor. Tú eres grande, tú eres grande, tú eres maravilloso, poderoso, eterno. En el nombre de Jesús, amén. Tomen sus lugares o sus asientos. Amén. Queremos ver rápidamente, hermanos, no sé si avanzaremos, pero en el nombre de Jesús, por lo menos primero definir qué es la fe débil o en qué consiste la fe débil. Lo otro, en qué puntos divergían o había divergencias o desavenencias los débiles y los fuertes en la fe en el tiempo de Pablo y cómo lo aplicamos hoy. ¿Quiénes pueden ser o quiénes son los débiles en la fe? ¿Quiénes son los débiles en la fe según la Escritura? ¿Cuáles son las diferencias entre débiles en la fe y fuertes en la fe? ¿Cuál es la diferencia entre una fe débil y una fe fuerte? ¿Y qué principios debemos tener en cuenta para crecer en nuestra fe y tener una fe fuerte, madura, perfecta, como la tuvo Pablo y nuestro Señor Jesucristo? Es interesante que no está explícitamente aquí, levante su manito, no está explícitamente aquí, pero encontramos implícitamente, no está explícitamente, pero implícitamente encontramos por lo menos 3 grados de fe. Diga 3 grados de fe, o 3 niveles de fe, o 3 tipos de fe internamente aquí. Encontramos a la fe débil que produce creyentes débiles, hermanos o cristianos débiles en la fe. Encontramos la fe fuerte, que Pablo mismo se considera y dice: y yo que soy fuerte, como de todo, dice. Pero no solamente tenía una fe fuerte, sino una fe madura. Pero como soy maduro, aunque yo soy fuerte, puedo comer de todo, porque sé que nada es inmundo. Amén. Pero si un hermano le ofende, si un tipo de comida para él es hasta pecado, me voy a negar por ese hermano porque lo amo y no quiero que se pierda, porque él tenía una fe madura también. Entonces, a lo que voy aquí es que había 3 tipos o grados de fe: una fe débil que produce creyentes débiles, una fe fuerte que produce creyentes o cristianos o hermanos fuertes, amén, y una fe madura
que es mayor que la fuerte. Una fe madura que produce cristianos maduros, perfectos, cabales, completos en Dios, que nada les detiene, amén, que nada los mueve, con discernimiento claro, saben en quién han creído y están seguros que su Dios es todopoderoso para guiarlo de principio a fin, en el nombre de Jesús. El desafío del apóstol Pablo aquí es que el débil en la fe no se quede ahí juzgando todo, confundido, no, sino que avance, crezca, que sea un fuerte en la fe. Y el fuerte en la fe y el débil en la fe, ambos sumen y suban y asciendan y progresen y lleguen, amén, a ser fuertes en la fe, como dice la Escritura, a la medida de fe de Cristo, a la plenitud de Cristo. Y ahí Pablo pone como ejemplo de madurez en fe él mismo y nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué entiende por débil? Débil se define como de poco vigor o de poca fuerza o resistencia, que por flojedad de ánimo cede fácilmente ante la insistencia, al afecto o a la presión externa. Es decir, una persona débil en la fe siempre se va a llevar por lo externo, por la presión. Lo exterior influye más que su fe interior. Entonces tenemos también, dice, escaso o deficiente en lo físico y en lo moral. Es un débil en la fe. Sinónimos de débil: frágil, flojo, endeble, enclenque, blando, una fe ablandada, delicado, se resiente por todo, blandengue, desnutrido, exánime, debilitado, decaído, desfallecido, inseguro, tímido, pusilánime, timorato, etcétera. Esos son los sinónimos de debilidad, de débil. Y Dios no quiere que tengamos ese tipo de fe floja, enclenque, debilucha, que no te afirmas bien en las cosas del Señor. Amén. Un día estás bien, otro día estás mal. Un día quieres renunciar a esta iglesia y piensas que otra iglesia lo va a cambiar, etcétera. Entonces en esa fe no avanza, porque no hay iglesia perfecta, amados. El único perfecto es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ir a pocos, así que tranquilo. Amén. Entonces, ¿quién es un hermano débil en la fe? ¿O cómo se define o conceptualizamos una fe débil o una débil fe? Amén. Aquel que tiene una fe frágil, de poco vigor, fuerza o resistencia frente a las presiones de la vida, que se deja llevar fácilmente porque por la palabra, fácilmente más que por la palabra de Dios, más bien por opiniones y mandamientos de hombres. Ten en cuenta esto: la fe débil, más que por mandamiento de Dios, se deja llegar por opiniones o mandamientos de hombres. Otra característica de la fe débil: el hermano débil en la fe es aquel que tiene escaso o deficiente conocimiento en la Escritura. Tiene un conocimiento limitado, incompleto de la Escritura. Por eso está confundido y tiene que crecer en ese conocimiento. Amén. Tiene una escasa experiencia de intimidad con el Espíritu Santo. Por ende tiene una fe débil. Entonces, por ende, la fe débil que produce hermanos o creyentes débiles en la fe, si no se forman, si no son enseñados, si no son equipados, si no se despojan de ciertos prejuicios, juzgamientos, pueden caer en debilitarse, en irse de la iglesia, en retroceder a su vida pasada, en esclavizarse a su antigua religión, a su traición, y perder esa fe que los hizo libres, esa fe que los bendijo, esa fe que los lleva al cielo, que los empodera y que los bendice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por lo menos aquí encontramos ya Pablo de antemano se anticipa y dice que debemos evitar por lo menos dos extremos. El débil en la fe, su extremo es que tiende a juzgar. Como no tiene claro conocimiento y madurez en la palabra, en la Escritura, en su comunión con Dios, frágilmente se deja llevar por las apariencias y comienza a juzgar a la gente, a otros hermanos de otras iglesias o de la misma iglesia, por las apariencias, por la forma que viste, por la forma que habla, por cómo actúa, etcétera. Y tiende a juzgar. En cambio, el fuerte de la fe, su extremo es, como es más fuerte, conoce más la Escritura, tiene una mayor convivencia, experiencia con Dios, tiende a menospreciar: pobrecito este religioso,
no sabe de lo que habla, sigue mandamiento de hombre. Y Dios dice, ni juzgues, ni tampoco menosprecies. Ama y recíbanse y trátense como iguales. Bendigo el nombre de Jesús. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, ¿en qué punto divergían los débiles y fuertes en la fe en el tiempo de Pablo y cómo lo aplicamos hoy? ¿En qué puntos tenían esas desavenencias, esos desacuerdos? Amén, como lo hemos hablado. Pero aquí, antes de ver esos dos puntos divergentes, como lo aplicamos ahora, podemos ver uno. En primer lugar, por lo menos hay una orden de Dios, hay una orden del Señor. En primer lugar dice, recibid al débil en la fe. Y en Romanos 15:7 lo reitera Pablo, dice, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Levante su mano. Lo que Pablo está dando por sentado aquí es que en la iglesia va a haber diferentes tipos de opinión, va a haber diferentes puntos de vista, diferentes personalidades, diferentes caracteres, diferentes formas de conducta, de proceder. Unos son más alegres, unos son más tristes un poco, unos hablan más, otros menos, etcétera. Va a haber diferencia y hasta en manera de ver las cosas, a veces de interpretar alguna escritura. Unos están bien, otros están mal. Unos reconocen sus errores, otros no reconocen sus errores. Unos son más humildes, otros son más orgullosos, etcétera, etcétera. Lo que Pablo está diciendo, va a haber diferentes tipos de personas en la iglesia, pero no se muerdan unos a otros, no se peleen unos a otros, no se envidien unos a otros, no se critiquen unos a otros, no se juzguen unos a otros. Acéptense, recíbanse unos a otros, perdónense, tolérense, compréndanse, porque yo, siendo Dios santo, justo y bueno, los he recibido a todos. Al débil en la fe, aleluya, al fuerte en la fe, al pobre, al rico, al que tiene títulos colgados en la pared, al que no sabe leer ni escribir, al hermano con chancletita y al hermano con zapato tejano. A todos los he recibido, porque los amo y di mi vida por ustedes. Amén, aleluya. Ese es el primer principio que enseña el apóstol Pablo. Recíbanse los unos a los otros, porque yo no he desechado a nadie. El que a mí viene, dice la palabra, no lo echo fuera. Bendigo el nombre de Jesús. Así que, amén, maduremos en amor, amén, en sabiduría, en humildad, para amarnos los unos a los otros, valorarnos los unos a los otros, considerar inclusive superior al hermano que tú mismo, para poder crecer y avanzar en el nombre de Jesús. Porque usted tiene que ver algo, amén. Primero, aceptarnos mutuamente, amarnos sin excepción de personas, y por lo tanto también pensar que todos aquí presentes tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Todos tenemos flaquezas y fortalezas. Nadie puede decir que yo soy más fuerte que todo, yo soy el más santo que todo, a mí nadie me ofende, yo soy mejor que todo. Nadie. Todos somos fuertes en alguna cosa y débiles en alguna otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso tenemos que hacernos un autoexamen. ¿En qué área soy fuerte para fortalecerme más? ¿Y en qué área soy débil para salir de esa debilidad? Aleluya. Y triunfar en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que examinarnos. Gloria a Jesús. Lo otro que Pablo quiso que quede claro para entender las diferencias y las características débiles en la fe y fuertes en la fe, es que el apóstol Pablo dice, si leemos ahí la escritura, amén, miren lo que dice ahí en el 14:1, lo leemos de nuevo: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Diga opiniones. Los famosos griegos la llamaban doxas o opiniones. Amén. Usted tiene que tener en cuenta, iglesia amada, tiene que tener en cuenta dentro de la escritura, dentro de la palabra, qué es mandamiento y qué es una opinión nada más. Qué es un principio bíblico eterno, atemporal, que afecta a toda cultura, a todo tiempo y a toda persona, que es intransigible, incambiable, que es palabra de Dios, y ahí no hay vuelta atrás. Usted tiene que obedecer.
Como alguien dijo, mandamiento claro, obediencia clara. Amén. Pero que es opinión, que hay cosas donde no hay luz clara en la palabra respecto a ciertos asuntos. Entonces muchos querían en el tiempo de Pablo, amén, agradar a Dios, ser mejores en su fe, y comenzaban como a imponerse mandamientos que no eran mandamientos, a privarse de cosas de las cuales Dios no te había mandado a privarte, ¿no? Entonces sus opiniones querían imponerlo como un mandamiento. Es decir, querían cambiar mandamiento de Dios por mandamiento de hombre. Entonces usted en esa área tiene que tener claro qué es mandamiento de Dios. Amén. ¿Qué es lo que realmente Dios te prohíbe y qué es lo que Dios realmente no te prohíbe? ¿Estamos acá? Levante su mano. ¿Estamos? Hay mandamientos que son claros. No robarás. No, hermano, pero no hay que robar un carro, pero un celular sí, ¿no? Es algo chiquito. No, no robará ni una peinilla ni un lapicero. Está claro. No hurtará, no robará. Eso está claro. Y no solamente, a veces pensamos que solo lo robamos a la gente. Le podemos robar a Dios el tiempo, los talentos, las finanzas. Le podemos robar en varias cosas al Señor. Entonces eso está claro. No robarás ni a Dios ni al prójimo. Yujo, ¿estamos acá, iglesia? No matarás. Y Jesús fue más claro. Si alguien se enoja con su hermano, si alguien tiene odio en su corazón contra su hermano y es un homicida, aunque no haya agarrado un puñal ni una pistola, ya lo está matando en su corazón, porque le está diciendo hasta la muerte. Cristo vive, estamos acá, iglesia. Entonces hay cosas claras, hermano. Y emborracharse, la Biblia dice que ningún borracho entra al reino de los cielos. Estamos, hermano, y ni una copa de vino. Ahí viene más adelante el tema. Fuértese la fe y débelese la fe. Si tu vicio fue la borrachera, una copa de vino, hermano, te picó y te terminas en una cantina. Estamos acá. Pero si eres fuerte, una copa de vino, un brindis, nada más, porque no te va a dominar el vicio del alcohol. Porque el pecado no es tomar una copita de vino. El pecado es emborracharse y embriagarse, sea con chicha, con cerveza, con vino, con whisky, no sé. Algunos se embriagan hasta con Facebook. Cristo vive, estamos acá. Porque hay todos distintos tipos de borrachera, hermano. Cristo vive, levanta tu mano. Den un aplauso al Señor. A lo que voy, amén, es que hay mandamientos que son claros. Amén. Muchos de repente, hermanos, están confundidos porque ahora recién vi una pareja de pastores casándose entre hombres homosexuales. Muchos dirán, es que la Biblia cambió, Dios cambió. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios es santo ayer y hoy por los siglos. Eso está claro. La Biblia dice, no se acuesten varón con varón ni mujer con mujer, porque es pecado abominable. Hermano, pero si ese muchacho nació así, no nació así, la sociedad lo hizo así, algo pasó en su vida y Dios puede romper esa cadena, esa maldición y hacerte un hombre libre o una mujer libre en el nombre de Jesús. Entonces sí, pero hay que aceptar al homosexual, que venga el homosexual, la lesbiana, LGTBI, que venga hasta con su bandera de arcoíris, aquí que venga, no lo despreciamos, porque Dios lo recibe a todo para que cambie, para que se levante, para que se salve, para que conozca la verdad y sea libre. Estamos acá, iglesia. ¿Lo recibimos al ladrón para que siga robando? No. ¿Lo recibimos al borracho para que siga borracho? No. ¿Lo recibimos? Amén. Pero para que la palabra lo cambie en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Cristo vive. Amén. Entonces hay mandamientos que son claros, pero hay cosas que ya le voy a hablar más adelante, que la gente se pelea por asuntos simples. El arete es del diablo. En la Biblia no hay un mandamiento que diga no te pongas arete. Jesús no habló del arete, del pantalón, de la falda, de la vincha, de la zapatilla. Algunos dicen que hasta ponerse tenis es pecado. Si te pones un pantalón jean, estás con el diablo. Estamos acá. O si te pusiste una camisa y de repente había una florcita, cuidado, hermano, cuidado, estás medio amanerado, no florcita. Yo no me he dado cuenta, un día me fui a predicar a Lima y tengo un terno rosado. Ese pastor es medio amanerado. Mira, se ha puesto un terno rosado. O sea, porque te pone un color rosado. ¿Quién inventó el color rosado? ¿Dios o el diablo?
Otro dice, no, si te pones negro es del diablo, el negro es del diablo. Y un pastor que juzgaba que la ropa negra es del diablo tenía zapatos negros y correa negra. Por tontera, o sea, entonces hay asuntos que Dios dice son temas o problemas de conciencia, según tu conciencia, tu conocimiento, tu relación con Dios, tu discernimiento, conforme te guía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te guía siempre a toda luz, a toda verdad. El Espíritu Santo no te miente, no te confunde. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Aleluya. Te va a guiar a lo mejor, a lo que te edifica. Si algo no te edifica, no te edifica. Pero si algo no te hace daño, no puedes hacerte bolas. No te puedes a complicar la vida solo por complacer a alguien que todo le apesta, que todo le denigra, que todo le hace daño, que todo es del diablo, que todo es pecado. Entonces vamos a poco a ver todo eso, que eran temas que comenzaron a causar divisiones, divergencias y hasta separaciones dentro de la iglesia. Y aquí Pablo da por lo menos 2 puntos controversiales en ese tiempo que debilitaba la fe de algunos, o los que tenían una fe débil estaban confundidos y juzgando a los que no se portaban o no hacían lo que ellos hacían. Eran los fuertes en la fe. Levanta tu mano, estamos acá, iglesia. Gloria a Jesús. Y es aquí donde habla primero Romanos 14, porque recibí el deber de la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil como legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Mire, había 2 temas controversiales que Pablo pone aquí. Uno por un lado, la comida, y por otro lado, el día de reposo. De estos 2 temas, de hecho que yo imagino que había más temas. Amén. Perdón, hermano, que quizás no vaya tan rápido, no predique con tanta apasionamiento. Usted ya me conoce, pero tenemos que ir un poco despacio para que usted pueda aprender y ser edificado, porque estos temas son un poco delicados, para que no esté confundido ni medio chiflado, mi hermano, sino que esté derecho, enderezado, firme y seguro en lo que ha creído respecto a su fe. Levante su mano, estamos. De hecho que había muchos temas controversiales, pero Pablo por lo menos toma 2 temas controversiales que estaba causando división en la iglesia de Roma. Y la iglesia de Roma no era una iglesia judía. Amén. La iglesia de Roma no era una iglesia, no era una iglesia judía, era una iglesia pagana, que obviamente estaban saliendo de abominables idolatrías, de fiestas con libertinaje y orgías terribles, fornicación, adulterio, lesbianismo, homosexualismo. Era todo el pecado, toda la sodomía que vean ahora estaba metida ahí también. Pero la palabra llegó, amén. La luz de Cristo llegó y se levantó una obra, se levantó la iglesia en Roma. Bendigo el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, el primer tema que habla Pablo es acerca de la comida. Decían los fuertes que eran en la fe, hay que comer de todo, pero los débiles en la fe decían no hay que comer de todo. Algunas comidas son inmundas. ¿Por qué? Porque había 2 grupos. El primer grupo era judíos creyentes, judíos convertidos. Los judíos, obviamente, por la tradición de Moisés y por los mandamientos del Antiguo Testamento, sabían que Dios les había ordenado ciertas cosas en el Antiguo Pacto, porque hay que diferenciar bien claro Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Las leyes del Nuevo Pacto, muchas ya no se usaron en el Nuevo Pacto, porque eran solo sombras de lo que había de venir. Entonces, en el Antiguo Pacto había ciertas ordenanzas de no comer ciertos animales porque eran considerados inmundos. Por ejemplo, el cerdo, el cuy, el conejo, la liebre, algunos pescados. Y ahí están las instrucciones: pescado con escama, no escama, etcétera, etcétera. Es decir, tenían una lista, un decálogo de comidas limpias y comidas no limpias, de animales inmundos y de animales limpios. Ahí tenían una lista. Entonces, cuando ellos se convirtieron a Cristo, no entendieron el mensaje completo de Cristo, porque Cristo enseñó en sus evangelios: lo que entra a tu boca no te contamina, más bien lo que sale de tu boca te contamina. Si come, le llena un poquito y después se va al baño y usted sabe lo que pasa, ¿no?
Se va todo ahí. Amén. Pero lo que sale adentro se contamina, porque cuando el corazón no está convertido, cuando el corazón no está lleno de la presencia del Señor, dice la palabra, del corazón sale envidia, sale celo, sale contienda, soberbia, homicidio. Y eso sí te daña, eso es destructivo, ese es pecado, te separa, te aparta de Dios, del cielo, de su santidad. Pero lo que Dios limpió también le dijo a Pedro. Porque Pedro fue invitado a comer con los gentiles, fue invitado a comer un banquete con los gentiles. Y los gentiles no sabían que el cerdo es inmundo. Hicieron un adobito de cerdo a Pedro. Y Pedro dijo: alto, yo tengo a Cristo, pero aquí no entro. Esta comida es inmunda, me contamino, yo soy santo. Y como que quiso enseñarle doctrina a Dios. Y Dios, para completarle el conocimiento y la experiencia espiritual de Pedro, le muestra una visión y le pone un lienzo adelante. Y en ese lienzo, como una sábana blanca que se le presentó delante de sus ojos, ve todos los animales que él nunca los había comido, que para él eran los más inmundos. Los vio ahí: el cerdito, el coicito. Y Dios le dice: lo que Dios limpió, ya no lo llames inmundo. Y Dios le enseñó al apóstol Pablo que por la oración de fe toda comida será santificada, aunque te den brujería y hechicería. Si tú oras ese alimento, no te hará daño. Dice la palabra: aunque comas cosas mortíferas, no te hará daño. Cuando tú tienes este conocimiento fuerte, completo, amén, y esta experiencia completa con Dios, aleluya, no te hará daño eso, tampoco te incomodará. Estás firme en lo que crees. Pero estos hermanitos eran débiles en su fe. Decían: ya tenemos a Cristo, Él nos salvó, pero no hay que seguir comiendo chancho, no hay que seguir comiendo el cuisito, porque eso es inmundo. Entonces, como lo veían a Pablo, a pesar que era judío, pero con conocimiento completo de Dios, que comía su cerdito frito, comenzaban a juzgarlo, porque esa era la tendencia, era el extremo del débil en la fe, que tiene a juzgar al otro que no hace lo que él hace, lo que él practica, lo que él vive, lo que él come, lo que él no come, porque piensa que él está mejor que el otro, porque se niega. Amén. Y por eso hay que desecharlo, no, pero hay que enseñarle a aprender a avanzar en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso Pablo aquí dice que no estén juzgándose por comida. Si uno no come, déjalo tranquilo, porque da gracia porque no come. Pero no juzgues al que sí come. Y el que sí come de todo, no lo menosprecia el hermano que se priva de ciertos alimentos. En otras palabras, usted no va a ser salvo por ser vegetariano. Usted no se va a ir al infierno por ser carnívoro, omnívoro, herbívoro, etc. Santifique. Imagínense si por comida se tratara, ningún chino se salvara. Los chinos comen la rana, imagínense. Te invito, hermanito, un caldito de rana con lagartija asada. Hermano, ahí no se me haga el fuerte de la fe, porque eso no pasa. Obviamente, porque tú tienes qué cosa también te gusta y qué cosa no te gusta. En los gustos no se mete el Señor. Amén. Alguien escribió: en los gustos y colores y sabores no han escrito los autores. Amén. Gloria a Dios. Pero había otro grupo que esto era un poco más delicado todavía. Había otro grupo que eran los hermanos paganos, no convertidos, gentiles, que aceptaron a Jesús. Y aquí estaban los corintios, los griegos, los romanos, etc. ¿Y qué pasaba con ellos? Ellos comían de todo, porque ellos no sabían que era inmundo, que no era inmundo. El problema es que ellos salían de sus tradiciones y de sus fiestas y de sus actividades, donde hacían culto a sus dioses falsos, y ahí sacrificaban cerdos, aves, animales, bueyes, ¿no? Aparte había orgías, fiestas, fornicación, adulterio. Era un libertinaje, un desenfreno total. Ellos estaban claros en su fe, porque Dios dice en su palabra que los salvó de abominables idolatrías, de vicios, de pecados. Ellos estaban claros: no más fornicación, no más hechicería, no más brujería, no más dioses falsos y muertos. Tenemos un Dios vivo y verdadero. Pero el problema era la comida, porque esos animales que sacrificaban a sus ídolos, a sus dioses, una parte lo quemaban y otra parte lo llevaban al mercado modelo de Chiclayo. Era otro mercado modelo de Roma, hermano. Levante su mano. Y lo llevaban al mercado.
Otros esa comida la hacían viandas, la hacían su bistec a lo pobre, Cristo vive. Y hacían comida y lo vendían. Entonces los hermanos nuevos que se convirtieron al cristianismo decían: ¿comemos esa carne o no? Porque sabemos que esa carne puede ser que alguien mató en su finca, en su granja, una vaca, pero puede ser que será la sobra de un ídolo. Y estoy comiendo esa carne que se ofreció a un ídolo. Entonces el apóstol Pablo, amén, les explica tanto a Corintios como a Romanos. Vamos a 1 Corintios capítulo 8, hermano. Busque ahí, 1 Corintios capítulo 8. Gloria a Dios. Aquí les explica 1 Corintios capítulo 8 en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, al tipo de creyentes que se habían convertido del paganismo al cristianismo, los gentiles. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, animales, carne que sacrificaban a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es interesante, este es un principio. Muchos conocían que hay un solo Dios, que todos esos ídolos no valen nada, que hay un solo Dios vivo, y por oración se santifica ese alimento. Aunque esté dedicado a un ídolo, a un muerto, usted lo ora, lo santifica y se lo echa para adentro y no le va a pasar nada. Amén. Pero dice la palabra, tú tienes ese conocimiento, pero el hermano que está saliendo de ese trato, está saliendo de esa vieja vida, él no quiere como volver a caer, a esclavizarse a ese paganismo. Entonces, por amor a ese hermano, para que crezca, no coma si es necesario ni carne ni esas cosas, aunque tú tienes la creencia. Esa es madurez. Es decir, por amor al hermano yo me privo de cierta cosa, porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no piensa en sí mismo, sino sería egoísmo. El amor piensa en los demás, en el crecimiento de los demás, en que otro hermano se desarrolle, crezca y avance en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Seguimos. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrificaban a los ídolos, sabemos que a un ídolo nada es en el mundo. Este es conocimiento. Y que no hay más que un Dios. ¿Cuánto creemos esa verdad? Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Denle un aplauso al Padre. Aleluya. Del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, el Salvador del mundo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Seguimos. Pero no en todos hay este conocimiento. La fe firme viene por el conocimiento y la experiencia. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Esto eran pecados de conciencia, problemas o asuntos de conciencia. Si sabes o crees que eso te va a contaminar, no lo comas para que te sientas mejor. Pero si tienes la fe fuerte y firme, que eso con la oración y Dios ya santificó todo, para adentro, hermano, bien orado y bendecido. ¿Cuánto dicen amén? Está claro. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Qué principio? ¿Qué sabiduría? Pero mirar que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea, que tu libertad no sea tropiezo para el débil en la fe. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. La sabiduría, la fe sabia, la fe madura es una fe que piensa en lo demás más que egoístamente en nosotros mismos. ¿Estamos? Entonces, el segundo punto que causaba cierta divergencia, divisiones entre la fe débil y la fe fuerte, o los débiles en la fe y los fuertes en la fe, era la cuestión del día de reposo. Aquí se estaban más inmiscuidos los judíos convertidos.
Los judíos convertidos tenían obviamente su adoración, su culto el día sábado. Y no solamente tenían como sagrado el día sábado. No solamente tenían como sagrado el día sábado, sino tenían otros días como sagrados y santos. Luna nueva, la fiesta judía, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias, la fiesta de la semana y la fiesta del Purín, y etcétera. Tenían muchos días festivos. Por lo tanto, esos días eran tan santos y sagrados. Entonces ellos se convirtieron a Cristo. Dijeron, pero nosotros nos convertimos a Cristo, pero seguimos venerando el día sábado, seguimos guardando el día sábado y no cocinamos el día sábado. Querían añadirle algo más a la fe sencilla y completa en la gracia y sacrificio y sangre de Cristo. Entonces el fuerte de la fe, decía Pablo, el fuerte de la fe, para él todos los días son iguales. Para el día lunes es tan santo como el domingo, y el lunes se arrodilla ante el Dios Todopoderoso, le adora y le agradece, pero el domingo también celebra porque sabe que Cristo resucitó un primer día de la semana en el nombre de Jesús. ¿Estamos acá, iglesia? Parece que aquí como que tienen ciertos días también la iglesia más sagrado. El domingo se llena más. El viernes ya estoy en mis cosas, en mis asuntos, amén. El viernes es tan bendecido como el domingo, hermano. Y si hay un ayuno, un sábado, ese día será tan bendecido como cualquier otro día. Porque todos los días son de Dios, todos los días son santos, todos los días son sagrados, todos los días son oportunidades nuevas que Dios te da. Porque, aleluya, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Bendigo el nombre de Jesús. Entonces el apóstol Pablo dice, pero ¿por qué se están peleando que este día es santo, que el otro día no es santo? Que yo estoy en la verdad, que tú estás en la mentira, que los del domingo son del diablo, que los sábados son los que se van a salvar, porque el sábado es el día de reposo y el domingo. Y hermano, hay peleas hasta ahora por el día, o el sábado y por el domingo, la bandera del domingo, la bandera del sábado. Dios dice, va abajo todas esas banderas. La bandera de Cristo, la bandera de la fe, la bandera del Señor, porque Él es aún Señor del día de reposo. Jesucristo es el Señor del domingo, Jesucristo es el Señor del sábado, Jesucristo es el Señor de toda la semana, de todos los meses y de todos los años. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Pero dice, ahí dice, el que hace caso del día, no lo juzgue ni lo menosprecie. Si él adora el sábado, diga, hermano, gloria a Dios, adora el sábado, cante el sábado. Pero no, el sábado nomás te pongas como mansa paloma y el lunes estés como demonio. Cristo vive, estamos acá. Se trata de que el día sábado te transforme para toda la semana. Amén. Pero el que guarde el día sábado, no juzgue al que no lo guarde el día sábado. El sábado se va, ¿qué sabe? Se fue a la playa, se fue a pasear por allá, se fue a trabajar. Estás profanando el día sábado. No lo juzgue. Porque él no adoró el sábado, pero se adelantó. El viernes estuvo ayunando en mi presencia. Estamos acá, iglesia. Entonces, el apóstol Pablo, para ambos lados, para ambos bandos, da exhortación, da consejo y da sabiduría en el nombre poderoso de Jesucristo. Levanta tu mano. Entonces él dice, para el Señor todos los días son santos, todos los días son bendecidos en el nombre de Jesús. ¿Estamos acá, iglesia? Cristo vive, levante su mano. Pero el punto, iglesia amada, el punto es, si en ese tiempo hubo estos temas de desaveniencia, ¿cómo lo aplicamos ahora? Para ir terminando, ¿cómo lo aplicamos ahora? ¿Qué puntos controversiales ha producido cismas, divisiones en la iglesia, maneras diferente de interpretar? Si en ese tiempo había unos pocos temas, ahora hay muchos temas, que por eso la gente se pelea, se divide, se juzga, se jalonea, se muerde, se envidia y se critica, y a la cual no hay edificación, porque el amor edifica. El amor, el conocimiento puede envanecer, pero el amor, solo el amor de Dios, solo el fruto del amor del Espíritu Santo edifica y nos hace avanzar. La fe que obra por el amor. ¿Cuánto dicen amén? La fe no obra por competencia, la fe no obra por envidia. La fe que obra, la fe que ve milagros, la fe que ve a Dios, la fe que ve al cielo abierto, es la fe que obra por amor a Dios y por amor al prójimo.
Esa es la fe que obra maravillas. Bendigo el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces los débiles en la fe, que no salían un poco de su tradición del sábado, querían imponerle el sábado a los pobres hermanitos gentiles, que ellos nunca sabían de sábado, pero habían recibido a Cristo y estaban salvos por la fe. Entonces Pablo dijo: no me lo juzguen. Amén. Si ustedes hacen caso del día, háganlo para ustedes. Tienen su propia fe. Pero si el hermano no hace caso del día, él ve todo iguales todos los días, déjelo ahí, porque tiene esa libertad firme en el nombre de Jesús. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo aplicamos esta escritura a nuestros días, a la iglesia de hoy? ¿O cree usted que ahora todo es paz, amor, no hay división, no hay desavenencia, no hay inmaduros, no hay débiles en la fe que causan divisiones, no hay fuertes, o puede ser que haya hermanos fuertes pero todavía un poquito que menosprecian al hermano, etcétera, etcétera? ¿Cree que hoy ya no hay débiles en la fe, que ya no hay divisiones, que ya no hay nada? Obviamente no. Estamos solo para mencionarle e ir terminando y para orar. Por ejemplo, para nombrar algunos temas o puntos controversiales hoy: la mujer debe predicar. Usted ya sabe las diferentes divergencias. Las mujeres pueden ser pastoras o solo los hombres. ¿Puede una dama usar maquillaje, usar pantalones? Son temas divergentes. Son temas que, hermano, ha habido discusiones acaloradas. Se han dividido, se han hecho iglesias de sana doctrina, la iglesia de la tradición y la otra iglesia liberal, etc. Se puede, yo me he puesto a hacer algunas interrogantes. ¿Se puede comer dentro de la iglesia? Uno va a decir sí, otros dicen no. ¿Se puede vender algunas cosas como Biblia, libros o de edificación dentro de un templo? ¿Se debe cobrar por una predicación, por un concierto de música cristiana? ¿Debe ser una fiesta secular? ¿Es pecado tomar una cerveza o un poquito de vino o hacer brindis en una celebración? ¿Es pecado celebrar Navidad o cumpleaños? ¿Será pecado, bueno o malo, poner un arbolito de Navidad para diciembre? Problemas, discusiones, hermano. Estamos acá, iglesia. ¿Es pecado usar aretes, maquillaje y arreglarse el cabello? Y en ese sentido, como que las damas son más atacadas. Pobres las hermanas damas. Pero levanten su mano, diga: somos princesas del Señor. No podemos reducirnos a esclavitud ni a mandamiento de hombres. Amén. ¿Es pecado mirar televisión o ir al cine? ¿Es pecado jugar el fútbol, hacer gimnasio, ir a la playa? ¿Será pecado, hermano, poder pasar horas de horas? Levante su mano, estamos acá. Amén. Etcétera. Como estaban viendo el teatro de la influencia del Facebook y todo. ¿Será bueno, será pecado no hacerse un tatuaje? Son temas ahora que se produjeron divisiones. Que puede usar un piercing, etcétera, etcétera. Denle un aplauso al Señor para que se vayan despertando algunos hermanos. Gloria a Dios. Hermano, hablar de cada uno de esos temas, levante su mano. Hablar cada uno de esos temas que a muchos ha dividido, ha debilitado, ha confundido y los ha apartado de la fe. Podemos pasar horas. Porque hay gente, hay hermanos débiles a la fe que en vez de ir a predicarle del amor de Jesús a la gente, de que Cristo murió por sus pecados, de que hay una esperanza en un Cristo vivo, de que hay una esperanza para el mundo de hoy, para el mundo confundido, de que Cristo murió para sanar el cáncer y sanar el SIDA y llevó toda diabetes y toda enfermedad, de que Él nos hizo completamente libres de vicios, de opresiones, que Él es la esperanza para hoy, para cada hogar, para cada matrimonio dividido, confundido, sin amor. Él es amor, Él es la paz. ¿Cuántos dicen amén? Pero en vez de predicar ese amor, de presentar a Jesús, la gente está presentando religión. La ve a la pobre hermanita, a la señorita, a la hermana que viene con pantalón de frente. Con pantalón no entras al cielo, te vas para el infierno. La ve con arete, ahí estás colgando un demonio en la oreja.
Así predica la gente, hermano. Predica de doxas, de opiniones, de cuestiones de hombre, de mandamientos de hombre. Y déjeme decirle, los mandamientos de hombres no cambian. Los mandamientos y tradiciones de hombres te esclavizan, pero los mandamientos de Dios te liberan, te hacen salvo en el nombre de Jesús. Levanta tu mano. Bendigo el nombre de Jesús. Y eso, en vez de avanzar, retrocedemos en el nombre de Jesús. Y es el deseo del enemigo, que usted retroceda, se confunde. Pero usted tiene que tener una fe fuerte, una fe firme. Usted tiene que saber en quién ha creído, qué es lo que realmente te salva y qué es lo que realmente no te salva, en el nombre de Jesús. Estamos acá, iglesia, y para ello es necesario poner algunos versículos de la palabra. 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12 dice la palabra: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Levante su mano. Dios nos hizo libres, y la Biblia dice estar firmes en la libertad con que Cristo te hizo libre. Pero que esa libertad no sea, obviamente, ocasión de caer o que la convirtamos en libertinaje. El peligro del fuerte en la fe es que, si no tiene claras las cosas, también puede convertir la libertad gloriosa de Cristo, la libertad que te salva, que te liberta de vicio y de cadena, convertirla en libertinaje. Amén. Y andar en este libertinaje de hacer lo que quiero, lo que me venga en gana, lo que siento, lo que pienso, lo que creo, y ya no dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te puede guiar a toda luz y a toda verdad. Pero el peligro del débil en la fe, por estar juzgando todo, puede caer en el legalismo, en hacer mandamientos y en poner normas y mandamientos que no están escritos en la Biblia, y creerse mejor o más santo que Dios. Y nadie es más sabio que Dios, y nadie es más santo que Dios. Y Dios, siendo más sabio y más grande y más santo, no vino a juzgarnos, a aplastarnos, a condenarnos, sino a levantarnos con su brazo extendido. Aleluya. Porque Él dice en su palabra: si uno cae, ¿por qué juzgas al siervo ajeno? Si él cae, poderoso soy yo para levantarlo, para educarlo, para formarlo, para empoderarlo. Aleluya, para que me agrade, para que me sirva, en el nombre poderoso de Jesús. Denle un aplauso al Cristo vivo y verdadero. Glorioso es su nombre. Entonces, hay cosas que Dios te da libertad. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar esclavizar de ninguna cosa. ¿Te es lícito ir a la playa? ¿Es pecado o no es pecado ir a la playa? Vaya, hermano, por la mañana y mire las olas del mar. ¿No es pecado ir a la playa? Y si quiere meterse, bueno, si no sabe nadar, no se haga muy atrevido, porque a veces de madrugada no hay salvavidas ahí. Amén. Pero no es pecado. Pero si alguien dice no, porque ahí voy a ver pura mujer de poca ropa, no, porque el que es carnal no ve celulitis ni estría, hermano, ve carne, hermano, y se avienta con todo. Cristo vive. Levante su mano. Entonces, para evitar eso, váyase en un momento donde no haya mucha gente, porque ahí va de todo. Ahí va gente que no conoce a Cristo. Levanta tu mano. Pero hay extremos que han confundido la gracia y la libertad, porque yo he visto y sé aún de pastores e iglesias que aún hacen bautismos en la playa. ¿Y cómo se bautizan los nuevos en la fe? ¿Cómo se bautizan los recién convertidos? En bikini, la mujercita y los varones en bermuda nomás, porque ahí se bautizan y pongan a nadar todos juntos, porque aquí todos somos como santos inocentes. Sino usted y yo, desde que el hombre cayó, desde que el hombre pecó, nadie es santo, nadie es inocente, nadie es un angelito caído del cielo. Estamos en este cuerpo de muerte, en este cuerpo de carne, que si no nos sometemos a la palabra, el enemigo te puede desviar y puedes caer en codicia, en avaricia, en lascivia, en lujuria, en adulterio, en pecado. Así que, aleluya, todo me es lícito, pero no
Todo me conviene, lo que no me conviene lo desecho, lo que no me edifica lo desecho. Tú estás en la libertad de mirar cualquier película en la televisión, pero si sabes que está saliendo brujería y hechicería y ocultismo ahí, lo aparto. Si sale mucha gente en poca ropa, eso te va a contaminar, lo aparto, porque eres libre y aleluya, no eres esclavo de tus vicios ni de tus sentidos, en el nombre poderoso de Cristo. Pero no puedes caer en el extremo. No, el televisor es del diablo y lo voto. El Facebook, todas las redes sociales son buenas, pero si no las sabemos dominar, te pueden esclavizar, te pueden dominar y te pueden perder. Si algo no me contamina, amén, si algo me está contaminando, perdón, lo desecho en el nombre poderoso de Jesucristo. Y eso ya no es cuestión si será pecado, no será pecado. Por eso Dios te deja principio en la palabra: todo me es lícito, pero no todo conviene, en el nombre de Jesús. Ir a una película, ir al cine, no es pecado, pero si en el cine le pusieron una película de, quién sabe, el orgullo LGTBI, te contaminó. No te va a mandar Dios al infierno, pero cuando salga del Señor, por equivocación, me equivoqué al mirar esta película, me pasó este chasco, perdóname, me limpio tu sangre. Otro día voy a tener más en cuenta y sigo para adelante, en el nombre de Jesús. Pero no por irte al cine, Dios te va a mandar al infierno. Estamos acá, iglesia. Levante su manito. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguna. Entonces tenemos que tener ese discernimiento. Tenemos que tener ese discernimiento espiritual. Yo recuerdo unos días que comencé a ver, le hablo de algunos años atrás, comencé a ver lo que es las películas japonesas, la película de artes marciales de Bruce Lee y todos los Lee. No sé si usted ha visto esa película. Y como que me había obsesionado, hermano. Película de Bruce Lee, del otro Lee, hasta, gracias a Dios que me olvidaba hasta los nombres. Y ahí estaba. Pero allá había mucho conjuro, mucha hechicería, brujería. Y de repente, sin darme cuenta, hermano, comencé a soñar andando por cementerios con calaveras. Horrible, y toda la noche me despertaba porque estaba andando por cementerio. Yo digo: Señor, ¿qué está pasando aquí? Y me puse a orar. Y de repente el Espíritu Santo me habla, me dice: estás viendo películas consagradas a la brujería, a la hechicería, a la santería. Hay mucho conjuro ahí. Entonces, amén, si el Espíritu Santo me estaba hablando eso, no voy a ser un loco, un tonto, para seguirme contaminando y atando y dando lugar al diablo y abriendo puertas a Satanás para que me impida la bendición. Deseché todo eso, porque usted tiene que entender que tiene que ser fuerte para decir no a lo que tiene que decir no, para poner debajo de sus pies a lo que tiene que poner debajo de sus pies, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien sale, por ejemplo, su vicio, su debilidad en el mundo, en el paganismo, fue la bebida, que cuando iba por una cantina se le hacía agua a la boca y hasta la salivita se le pasaba por la garganta. Entonces, si un hermano que es fuerte, que sabe, toma un poquito de vino, lo invita y toma un poquito de vino, dice: mira, es normal, no pasa nada, no es pecado. Pero él, el hermano débil en la fe, que salió del vicio del vino, no está viendo una copita, está viendo cajas, hermano. Él ya comenzó a ver cajas y pasar un día entero ahí. Entonces, si sabe que él sale de ese vicio, ¿para qué le ofrece vino? Dale su cafecito con su galletita mejor, en el nombre de Jesús. O su agüita, o su refresquito, o su juguito de papaya, mi hermano. Entonces, en ese sentido, tenemos que todos madurar, amén, crecer, amén, para ayudarnos los unos a los otros y no ofendernos, ni juzgarnos, ni criticarnos, ni apuñalarnos, sino, amén, tratarnos con amor, edificarnos los unos a los otros. Póngase sobre sus pies y levante sus manos al cielo. Si Dios algo le habló en esta noche, dele la gloria a Él. Si Dios le habló en esta noche, dele la gloria al Señor. Aleluya. Dios te está instruyendo, te está afirmando. Dile: Señor, yo voy a estar firme en mis convicciones, firme en lo que he creído. Bendigo el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Gracias Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. ¿Cuánto queremos pasar para ser guiados por Dios, empoderados por el Espíritu Santo? Dios te va a llenar de discernimiento y del conocimiento de su voluntad, del Espíritu Santo, que Él solo te guía a toda luz y a toda verdad. Unos minutos en su altar es más que 1000 horas fuera de su altar.